Bien, pues las noticias, los relatos, las conversaciones, nuestras realidades. Debe haber golpes a la vista que nos deben abrumar constantemente, que dice relación con mucho habitante extranjero que está copando calles, que suben a taxibuses a la venta hasta del más mínimo caramelo, realidades de niños en las esquinas con sus mamás pidiendo algún aporte. Está acompañándonos en este minuto agradeciendo el tiempo que nos dedica como vocera de un estudio sobre niñez migrante desarrollado por la Universidad Católica de la Santísima Concepción, la académica de la Facultad de Ciencias Sociales de esa casa de estudios, Verónica Gómez, a quien saludamos y le damos las gracias por su tiempo. Verónica, bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación, agradeciendo también este espacio, ¿cierto?, para conversar de este tema tan importante. De la niñez migrante, este estudio, ¿qué implicó, Verónica, profesora? ¿Hay algún diagnóstico? ¿Qué conclusiones van sacando a priori? Bueno, nosotros hicimos este estudio en colaboración con el gobierno regional, preocupados por lo mismo que usted decía, ¿cierto?, por estos flujos migratorios sin precedentes sur-sur y la constante alerta de niños, niñas, adolescentes, ¿cierto?, en situación de calle muchas veces o acompañados por familiares que no estaban teniendo acceso a derechos que están garantizados en Chile, como son la salud y la educación, y también preocupados por el tema de la situación de vivienda, ¿ya? Entonces este estudio implicó que nosotros trabajáramos en las 3 provincias de la región, contactamos a las personas cuidadores de niños y niñas, lo hicimos en una muestra de 581 personas que cuidaban a su vez más de 800 niños y niñas, y trabajamos en encuestas, en entrevistas en profundidad y también después hicimos talleres de validación en cada una de las provincias para poder profundizar en aspectos más cualitativos, ¿ya? Grosso modo, en este sentido, Verónica, ¿con qué realidad se toparon? Bueno, primero nosotros teníamos el dato de que más de 7.000 niños, 7.800 niños y niñas están accediendo a la educación, ¿cierto?, formal, que son extranjeros en nuestro país. Sin embargo, hay alrededor de un 20% de esta población que no está accediendo a la educación, ¿ya? Fundamentalmente a la educación inicial. O sea, hay un 14% más o menos de niños, niñas, ¿cierto?, bajo los 6 años que no está llegando a las cunas, a los jardines infantiles, ¿ya? Entonces eso ahí es grave, tenemos una brecha de acceso importante, sí. Que algunos dicen pueden haber temas culturales, sí, puede ser, pero en la mayoría de los casos es porque la familia está en una situación irregular, ¿cierto?, y tiene mucho temor de si va al servicio, ¿cierto?, a ser deportado. Y también tenemos una situación que tiene que ver con el aspecto, que se vincula con el aspecto habitacional, ¿ya? Acá en Chile nosotros tenemos un déficit habitacional de más o menos 450.000, ¿cierto?, viviendas, pero el 20% de las personas extranjeras en Chile están en una situación grave de habitabilidad, o sea, sin vivienda. Y eso mismo pasa acá. Eso obliga a que las personas roten, ¿cierto?, por distintos territorios, ¿ya? Y eso hace que el acceso, ¿cierto?, a escuelas, por ejemplo, sea muy difícil porque no conocen, porque llegan en temporadas que a lo mejor ya no encuentran matrículas, cupos, ¿cierto?, necesarios, Ahora, no, el o tema de que la no tienen los vivienda, documentos. el tema de la vivienda, no, estaba revisando ahí recién la gráfica, no es un derecho garantizado. No es un derecho ¿Qué garantizado. significa eso, profesor? Bueno, que no está, lamentablemente, ¿cierto?, no está en nuestra Constitución como un derecho humano fundamental, como sí lo establecen las normas internacionales. Y eso dificulta, bueno, no solo la flexibilidad en el acceso, ¿cierto?, a políticas públicas en este sentido, sino que además, ¿cierto?, hoy día sabemos que la vivienda es un bien de consumo más que nada, ¿cierto? Nosotros siempre nos criaron, o sea, a mí me criaron mis abuelos, siempre pensando en que la educación y la vivienda, ¿cierto?, era lo más importante, ¿cierto? Pero lamentablemente acceder a una vivienda en Chile, a una vivienda es difícil, ¿ya?, con los sueldos que tenemos, y para una persona extranjera, mucho más difícil aún, mucho más difícil siquiera arrendar. Como no se tienen los documentos,
¿cierto? Como está en situación irregular, no hay ¿cierto? respaldo. No hay respaldo, no se puede hacer un contrato de arriendo, y además hay muchos temas que tienen que ver con discriminación, con estafas, ¿cierto? Usura también, y que genera, ¿cierto?, un contexto de habitabilidad muy precario, donde un 20% más o menos no tiene acceso a servicios básicos, donde más de la mitad de las familias que entrevistamos están en hacinamiento, donde más de la mitad de los niños y niñas que fueron contemplados en el estudio comparten su dormitorio con otras personas, ¿cierto? Entonces realmente es una situación bien grave, y donde tenemos que despertar un poquito las alertas tempranas de qué es lo que está pasando. Ya tuvimos una situación terrible en Coronel, ¿cierto? Sí, por cierto. Este incendio. Murieron 14, entiendo, Sí, personas, y 8 muchos niños. sí. Entonces, claro, si no queremos repetir esa historia, tenemos que avanzar en este sentido. Ahora, Verónica, cuéntenos, dentro del estudio, de los viajes, conversaciones, entrevistas que ustedes realizaron con las familias, ¿había mayor cantidad de gente de algún país que llegó a nuestro país, que llegó a Chile en este caso, o se encontraron con otras nacionalidades también? Bueno, no, predominantemente venezolana. Sí, eso es. Sí, ¿no? sí, predominantemente venezolana en todos los territorios, también colombiana, peruana, Colombiana, las mínimas ¿no? personas, sí, unas pocas personas también de Haití, pero Venezuela sí, en todos los territorios más de la mitad de las familias eran provenientes de Venezuela, llevaban entre 1 y 3 años en Chile. ¿Por qué viajaban estas personas? ¿Sacaron algún resultado de estas conversaciones del por qué venir a buscar nuevos horizontes, escapando de algo? ¿De qué, en líneas generales, grosso modo? Bueno, Chile como país en el extranjero es visto como un país en que se tiene un buen nivel de vida en general. ¿Ya? Así es observado no solo desde la población venezolana, sino también otros países de la región. ¿Ya? Además, bueno, sabemos la situación, ¿cierto? La crisis, la situación Claro. política en Venezuela, y además tuvimos también en el gobierno anterior, ¿cierto?, una invitación a las personas venezolanas a partir, ¿ya? Junto a aquello, también tenemos personas que el destino final no era Chile, ¿ya? Que era salir también de su país. Tenemos familias que llevan 3 años, por ejemplo, de trayecto, muchos de ese trayecto a pie en condiciones muy difíciles, ¿ya? Pero que luego de llegado acá vieron oportunidades, ¿cierto?, para asentarse. ¿Les quedó la imagen a ustedes de que estas personas quieren quedarse en Chile o están pensando tal vez en salir porque no están las expectativas que ellos esperaban o ellas esperaban? Depende de las condiciones laborales. Fundamentalmente tiene que ver con eso, con el tema de las condiciones laborales para subsistir. Le ha costado temas culturales, por ejemplo, población de Venezuela nos decían, bueno, que el tema de la vivienda es un gran problema para ellos porque allá tienen más facilidad para acceder, ¿cierto? También, por ejemplo, a médicos, especialistas, ya los que hacen el control de niños sanos son pediatras, acá no. Entonces, hay cosas en que dicen, acá, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, una remuneración mayor por los trabajos que hacemos, pero no tenemos ciertos derechos cubiertos o el acceso es más difícil a prestaciones que allá teníamos. Entonces, en el fondo, la mirada de las personas tiene que ver fundamentalmente con la subsistencia, ¿cierto? O sea, si encuentran trabajos que les permitan, ¿cierto?, acceder a condiciones de vida mejores, lo más probable es que se queden. Usted mencionó la palabra discriminación. ¿Surgió muchas veces en estas conversaciones con las familias, Verónica? Tanto en las encuestas como en los talleres vivenciales, sí. Incluso en talleres de validación que hicimos con organizaciones públicas y privadas que trabajan con personas y familias migrantes, también fuertemente. Hay un tema que tiene que ver con prejuicios, ¿cierto? Hay un tema que tiene que ver con discriminación por el país de origen. Y hay un tema que tiene que ver con también discriminación por el tema racial, por la negritud, que le llamamos nosotros, el color de piel. Entonces, nosotros como país
tenemos de repente discursos muy integradores, muy inclusivos, pero prácticas a veces que son tremendamente discriminatorias, ¿ya? Estos niños y niñas han sufrido muchos problemas de convivencia escolar, bullying en los colegios, ¿ya? Una serie de discriminaciones en acceder a ciertos servicios. Yo les contaba como una anécdota, una mala anécdota, digamos, que una profesional en un momento no detecta una situación de explotación sexual de una niña colombiana porque atribuye que como ella se viste, que sus conductas hipersexualizadas son propias de las mujeres venezolanas. Entonces ella dice, no, pero es que allá las mujeres son así, ¿ya? Y no se da cuenta que tras esa forma de vestir, ¿cierto?, estaba una niña siendo explotada por adultos. Entonces, de repente también tenemos que tomar conciencia que tenemos que formarnos para acoger y acompañar a estas personas, los operadores, los que están ahí, estos burócratas que decimos nosotros a nivel calle, que están en la operación, ¿cierto?, con las políticas públicas. Tenemos que formarnos para desprejuiciarnos, ¿cierto?, y para flexibilizar también algunos temas. En salud nos pasaba, ¿cierto?, que en el acceder a algunos CESFAM, a algunas personas les solicitaban este certificado de residencia, que obviamente no pueden acreditar residencia porque no tienen boleta Lugagua, y cuando se lo pedían a la Junta de Vecinos, la Junta de Vecinos les decía que no, porque ellos no eran de ahí. Claro. Estaban de paso, ¿cierto? Entonces, no se podían inscribir. Entonces, esas cosas tenemos que ir flexibilizando, porque ya nosotros tenemos normativa. Entonces, tenemos que hacer cumplir la normativa, ¿cierto? Si están los derechos de salud y educación garantizados, ¿cierto?, cualquier persona que trabaje en esos ámbitos no es quien para poner obstáculos para el acceso de los niños y niñas a salud y educación. Y tenemos que prepararnos también para realmente trabajar este tema desde una mirada más inclusiva e intercultural, porque esto no va a parar, o sea, continúa. Miremos el mundo como está: guerras, ¿cierto?, sequías, hambruna, cambio climático. Las personas se van a seguir desplazando hacia lugares que les aseguren un poco más de sobrevivencia. Paz, tranquilidad, oportunidad. Claro. ¿Qué va a pasar, Verónica, con este estudio sobre la niñez migrante que realizaron? Bueno, la idea es que nosotros lo estamos difundiendo, primero para sensibilizar, discutir el tema, ponernos en el tapete, digamos, porque como tú decías, muchas veces los temas de las niñeces son invisibilizados. Claro. Y además, esto tiene como finalidad colaborar con el gobierno regional y con los gobiernos locales para el mejoramiento de las políticas públicas, desde una perspectiva más territorial, ¿cierto?, más pertinente. Entonces, nosotros ahora estamos terminando el informe de recomendaciones para la política pública, que vamos a conversar con el gobierno regional, y la idea es que la universidad, por lo menos eso es lo que nosotros queremos, les siga acompañando en un plan de acción, primero un plan de acción que tenga como una fuerza tarea inmediata, ¿cierto?, para resolver estas brechas que son urgentes, regularización de las personas, la cédula de identidad para los niños y niñas, porque ese es un factor protector para ellos y ellas, por ejemplo, visualizar a este porcentaje, el 4% de los niños y niñas que están sin adultos que sean sus familiares, para ver en qué situación están, y también un plan a mediano y largo plazo que nos permita, ¿cierto?, ir acompañando a esta persona en todo el proceso, ¿cierto?, de regularización de instalación en el territorio nacional, ¿cierto?, y cuando sea necesario también, ¿cierto?, colaborar con toda la documentación, por ejemplo, que se tiene que solicitar a veces a los otros países, ¿cierto? Tenemos que hacer ahí redes de colaboración que nos permita de alguna manera destrabar, identificar quiénes son las personas, cuál es su situación, identificar también esta cadena global de cuidado. Nosotros tenemos mujeres, porque son la mayoría mujeres, las que más cuidan, ¿cierto?, que están con un hijo acá, otro en el norte, otro en Venezuela, o la mamá en Venezuela, ¿cierto?, y están preocupadas de todo. Eso nosotros decimos una cadena global de cuidado. Como una mujer, ¿cierto?, tiene
su familia dispersa y tiene que estar mandando plata a un lado, preocupado del otro, que el que llegó al norte venga para el sur, etcétera, Salvajes, etcétera. ¿no? Es terrible, Terrible. es terrible, ¿cierto? O sea, recién el Servicio Jesuita Migrante sacó un estudio también, lo presentó creo que ayer, antes de ayer, y decía, el daño en la salud mental de los niños y niñas en este contexto de migración forzada es terrible, ¿cierto? Va a durar mucho tiempo, se va a traspasar generacionalmente, lamentablemente. Ahí también tenemos otro desafío, salud mental, para ya los chilenos y chilenas y ahora para la población extranjera. Verónica, más allá del estudio y en este trabajo que usted realizó en terreno conversando con la familia, con los grandes principalmente recogiendo datos, me imagino que también conversó con los niños, ¿no? ¿Tuvo contacto con ellos directo? ¿Cuáles son? No, ¿No? no hemos tenido contacto con los niños porque quisimos hacer un primer estudio, que como era un estudio exploratorio, que fuera centrado en las personas que les cuidaban. Por temas éticos, por temas también de no revictimizar, ¿cierto? Nosotros hemos tenido cuidado en el acercamiento, en la aproximación a la familia y a los niños y a la niña. Y cuando hagamos un estudio para profundizar situaciones de vulneración de derechos que pueden estar afectando a los niños y las niñas, vamos a ir a conversar con ellos y ellas. Pero en esta primera etapa no lo contemplamos, por un tema de resguardo más que nada. A mí se me ocurre porque sería interesante escucharlos a ellos también, conocer de sus sueños, sus aspiraciones, de sus deseos, ¿no es cierto?, del mundo, del universo que les rodea, saber sus intenciones. La típica pregunta del adulto al niño, ¿qué quieres ser cuando grande? Explorar un poco también aquello, no sé, sus fantasías, sus juegos, el rol que juegan dentro de la familia. Bueno, UNICEF ha hecho estudios, nosotros hemos estado también en conversaciones con UNICEF. Hay 3 temas fundamentales que los niños dicen. Primero, el tema del duelo migratorio, o sea, haber dejado escuela, amigos, familia, mascotas incluso, ¿cierto? Que todo su mundo cambia. Segundo, la incertidumbre, ¿ya? Porque dependen de las decisiones de los y las adultas. Muy pocas veces a ellos ni siquiera les contaron dónde se venían, claro. ¿Cierto? O cómo iban a vivir. Entonces, una situación de incertidumbre. Además, los problemas de integración en los establecimientos educacionales, como yo les decía, un tema importante. Y entre sus deseos, ¿cierto?, los niños y las niñas siempre dicen que quieren estudiar lo que más puedan. De hecho, yo en la universidad, nosotros el otro día conversamos que la educación superior en Chile no está garantizada, ¿cierto? Tenemos hasta la media, ¿no? Entonces decíamos, ¿qué va a pasar si hay niños y niñas jóvenes extranjeros que están dando la prueba, ¿cierto?, de acceso a la educación superior, la PAES, y están con un RUT provisorio? Ellos, aunque se saquen el puntaje máximo, no podrían ingresar a la universidad. Tienen que estar legalizados, ¿no? Regularizados. Sí, exacto. Entonces, ahí también hay un tema que tenemos que abordar, ¿cierto? O sea, como si tenemos niños extranjeros en educación media, por ejemplo, aceleramos ese proceso, ¿cierto?, para si tiene un buen desempeño y está rindiendo, ¿cierto?, y va a rendir PAES, ¿cierto?, tenga la posibilidad de optar a la educación superior, optar a la gratuidad o alguna beca también, ¿cierto? Verónica, queremos agradecer su presencia en nuestro estudio. Venga cuando usted lo considere, la esperamos para poder seguir hablando de estos temas, ¿no es cierto?, que son interminables, ¿ah? Porque, bueno, la familia, el migrante, el niño, el entorno, tienen mucho que decir aún. Sí. ¿Ah? Sí, bueno, a nosotros también, aprovecho de decir que nos preocupa, que a lo mejor podemos hablar en otra oportunidad, todo el tema también de los delitos que se cometen relacionados con las personas migrantes, como es la trata y el tráfico, ¿cierto? Y abusos. Y lamentablemente ahí a veces culpamos a las víctimas y no vemos que si en Chile están llegando personas a casas de trata, ¿cierto?, para ser tratadas, ¿cierto?, para ser esclavizadas, niños y niñas para ser esclavizadas, es porque en Chile hay personas que están solicitando aquello, ¿cierto? Si aquí no hubiera, digamos, demanda, no habría oferta. Entonces, ¿por qué están ingresando personas con traficantes?
por pasos irregulares, víctimas de trata, ¿cierto? Todos los días vemos en la televisión y lo que no se sabe de las situaciones de trata de personas. Porque acá en Chile hay personas, ¿cierto? La mayoría chilenos, chilenas, que estamos dispuestos a pagar por la explotación sexual o laboral de una persona, incluso de un niño. Claro, entonces tenemos un problema como sociedad. O sea, aquí esto nos está permitiendo visibilizar problemas que tenemos como sociedad, ya que son problemas tremendamente complejos, importantes, que tenemos que conversar. O sea, ¿quién está detrás de aquello? ¿Cierto? ¿Por qué Chile llega a tanta droga, tantas armas, tantas personas traficadas? Porque estamos consumiendo drogas, armas y personas. Entonces tenemos un problema grande, ¿cierto? Como comunidad. Un nudo gigante Sí. que desatar. Sí, justamente. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por el espacio y nos encontraremos en otra oportunidad. Será bienvenida, ¿no? Muchas gracias. Nos ha acompañado la académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Verónica Gómez, para hablar acerca de la niñez migrante y un estudio realizado recientemente. Volvemos en un instante.